Enrique II fue el tercero de los 10 hijos extramatrimoniales de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán. Fue el primero de los hijos de la pareja en llegar a la vida adulta, al igual que su hermano al que sobrevivió. Enrique y su hermano gemelo, Fadrique Alfonso de Castilla, nacieron en el Alcázar de Sevilla, aunque algunos autores sitúan su nacimiento en el Castillo de Cabra, que era propiedad de su madre, Leonor de Guzmán. Era ahijado de Rodrigo Álvarez de las Asturias y heredó al año siguiente de su nacimiento, a la muerte de este, el señorío del condado de Loreña. Su padre, Alfonso XI, le concedió más tarde el condado de Trastámara, y los señoríos sobre Lemos y Sarriá, en Galicia, y las villas de Cabrera y Ribera, con lo que le constituyó un grandísimo e importante patrimonio en el noroeste de la península. Es la cabeza de la nueva dinastía que surge de la rama principal de la de Borgoña y Brea, la dinastía de Trastámara. Mientras vivió Alfonso XI, su amante Leonor consiguió títulos y privilegios en número exagerado para sus hijos, los que había tenido con el rey. Ello fue la causa de descontento de numerosos nobles y sobre todo de la reina legítima, de la mujer de Alfonso XI, María de Portugal, y sobre todo de su hijo, el infante y heredero legítimo a la corona, Pedro, que luego fue más conocido como Pedro I el Cruel. Estos tuvieron ocasión para la revancha cuando Alfonso XI murió inesperadamente de la peste en el asedio de Gibraltar, en marzo de 1350. Ni siquiera habían enterrado al rey y ya muchos seguidores de Leonor y de sus hijos les dieron de lado. Enrique y sus hermanos huyeron y se desperdigaron temerosos de las medidas que pudiera tomar su hermanastro, el nuevo rey. La pandemia de la peste negra de 1348 se añadió a las turbulencias socioeconómicas y políticas. Se calcula que murió la tercera parte de la población de Europa. En busca de explicaciones se recurrió a todo tipo de causas mágico-imaginarias, como un castigo divino a los cristianos por permitir la presencia de los judíos y su influencia cerca del trono. Lo cierto es que estos últimos, los judíos, sufrieron mucho más los trastornos de la guerra civil entre el heredero legítimo y los hermanos Trastámara. Pedro el Cruel, favorecía la convivencia entre cristianos, moros y judíos, y encargó del tesoro real y del cobro de impuestos a un judío, a Samuel Leví. Eso no fue bien visto, sobre todo por los Trastámaras, partidarios de la tradición visigoda de la represión antisemita. Aunque Leonor y sus hijos llegaron a un acuerdo con Pedro I para integrarse pacíficamente en su corte, la situación siguió siendo inestable. Enrique y sus hermanos, Fadrique, Tello y Sancho, protagonizaron numerosas rebeliones desde el inicio del reinado. Además, para financiar su posición y conseguir aliados, Enrique contrajo matrimonio con Juana Manuel de Villena, hija de don Juan Manuel, adelantado mayor de Murcia y señor de Villena, el noble más poderoso y culto del reinado anterior. En el año 1351, el monarca, convencido de que el amante de su padre, Leonor, era la instigadora de las sublevaciones, ordenó que ésta fuera encarcelada y finalmente ejecutada en Talavera de la Reina. Después de esto, Enrique huyó a Portugal. Perdonado por Pedro I y vuelta a Castilla, se sublevó en Asturias en 1352. Solo vino para reconciliarse con su hermanastro y rebelarse de nuevo contra él en una guerra larga y intermitente, que terminó con la huida del conde de Trastámara a Francia, donde entró al servicio de Juan II de Francia. En esos años, Enrique agitaba la paz social en Castilla, utilizando el antisemitismo como arma contra Pedro. Auspició y fomentó el pogromo toledano de 1355, en el que murieron 1.200 personas. Poco después, él y sus hombres pasaron a militar en las filas de Pedro IV de Aragón, en la guerra que este mantuvo contra Castilla en el año 1358. Durante este conflicto fue vencido y apresado en Nájera, pero fue liberado con la ayuda de Juan Ramírez de Arellano y se exilió en Francia. Atacado Aragón de nuevo, Enrique acudió en su ayuda, pero a cambio de que se la apoyara para destronar a su hermano Pedro. El ataque combinado de Enrique y de sus aliados castellanos, aragoneses y franceses consiguió expulsar a Pedro, quien se refugió en Guyena. Enrique fue proclamado rey en Calahorra en el año 1366, pero a cambio tuvo que conceder a sus aliados títulos y riquezas en medidas, como pago por la ayuda recibida. Ello le valió el sobrenombre de Enrique el de las Mercedes. Mientras tanto, Pedro I organizó una invasión de Castilla desde los dominios ingleses al norte de los Pirineos. Eduardo, príncipe de Gales,
conocido como el Príncipe Negro, puso a su disposición un gran ejército de caballeros y de arqueros. Pedro I derrotó a Enrique en la batalla de Nájera, librada el 3 de abril de 1367. Enrique retornó a Francia protegido por Carlos V. Desde el castillo de Perezuse reorganizó sus ejércitos y, ayudados por los sublevados de numerosas ciudades castellanas y por los mercenarios franceses de Bertrand de Guesclin, las llamadas Compañías Blancas, venció a Pedro en la batalla de Montiel el 14 de mayo de 1369. Pedro I, Pedro el Cruel, ya prisionero, fue asesinado a manos de su propio hermano Enrique, que subió definitivamente al trono de Castilla con el nombre de Enrique II.